Bien, continuando con los métodos alternativos para calcular las funciones de transferencia de circuitos eléctricos. Como una pequeña introducción, muchas veces nos enfrentamos al siguiente tipo de problemas. Observen estos circuitos, ¿no?, que contienen resistencias y dos capacitores, resistencias y dos inductores, resistencias, un inductor y un capacitor. A dichos circuitos se les inyecta una tensión de entrada y se observa una señal de salida aquí en B sub 0. Y se nos pide hallar la función de transferencia B sub 0 sobre B sub I. Para comenzar, hay que notar que son sistemas de segundo orden, dado que dichos circuitos tienen dos elementos reactivos. Y observen que esta es la función de transferencia de segundo orden, una función de transferencia general de segundo orden, donde el orden depende del grado del polinomio del denominador. Entonces, para resolver estos circuitos, de acuerdo a lo que se nos pide, la función de transferencia B sub 0 sobre B sub I, disponemos de las siguientes herramientas circuitales: el método de ladder-like, método de mallas, método de nodos, Thevenin, Norton, etc. Pero los procedimientos, ¿no?, usando estas técnicas pueden ser algebraicamente tediosos y las respuestas obtenidas pueden tener alta entropía. Vamos a indagar un poco sobre este término de alta entropía. Por ejemplo, si nosotros queremos hallar una resistencia equivalente en un circuito, ¿no?, desde los terminales A a B, podemos obtener el siguiente resultado, donde, como ustedes pueden apreciar, no necesariamente es un resultado útil y solamente nos va a servir para poder reemplazar numéricamente aquí los valores de las resistencias y hallar un valor de resistencia equivalente. Pero solamente nos va a servir como eso, ¿no?, para hallar un número. Pero si yo tuviera un resultado como este, me va a hacer un resultado mucho más útil, ya que, por ejemplo, dado que R1 está en serie con este paralelo de R2 con R3 y R4, yo puedo visualizar mentalmente de qué se trata ese circuito o cómo está configurado, y notar que la resistencia equivalente de aquí es la misma que la de aquí, solo que obviamente esta expresión es mucho más útil que esta, y además esta expresión de aquí, dado el orden que tiene, se dice que está en baja entropía. Baja entropía es un término establecido por David Middlebrook, ¿no?, para expresiones que muestran resultados analíticos útiles, ¿no?, y con un grado de orden, ¿no? Lo contrario, como vemos aquí en esta expresión, ¿no?, sería un resultado de alta entropía. No podemos establecer qué cosa es esto, simplemente podemos decir que sustituimos los valores en cada una de las resistencias y obtenemos el valor de la resistencia equivalente, ¿no? Eso es todo lo que podemos hacer con esta expresión. Viendo esto, entonces, por ejemplo, aquí tenemos un circuito de segundo orden y vamos a trabajarlo y hallar la función de transferencia B sub 0 sobre B sub I. Y para ello, por ejemplo, voy a usar divisor de tensión y voy a obtener esta expresión de aquí. Primero hay que observar que esa expresión para mí no se parece con la función de transferencia de segundo orden. Así como está, no se parece. No puedo identificar rápidamente dónde están los polos y los ceros, y puedo decir que es una expresión de alta entropía, dado que es muy desordenada. Ahora, si trabajo algebraicamente, ¿no?, podemos obtener finalmente una expresión relativamente más ordenada. Ahora, si a ese mismo circuito lo trabajo con la técnica de ladder-like, después de varios pasos llego a esta expresión de aquí, que nuevamente es una expresión de alta entropía. No puedo establecer aquí dónde están los polos, quiénes son los polos, quiénes son los ceros. Y si trabajo un poco más con el álgebra, puedo llegar a esta expresión de acá, que es la misma que está acá,
que es un poco más ordenada. Entonces, si hay algo en común en estos resultados, yo podría decir que son resultados de alta entropía y hay manipulación algebraica adicional a partir de aquí o a partir de aquí en adelante para finalmente obtener una relación más ordenada o de menor entropía. Entonces, debido a eso se necesitan técnicas alternativas con las que yo pueda obtener expresiones de baja entropía. Acá tenemos la función de transferencia de segundo orden. Noten ustedes que, por ejemplo, el término que acompaña aquí al término cuadrático en el numerador es hx1 x2 y quien multiplica ese h es tau x1 por tau x1 x2 también está aquí abajo, y yo podría también hacer un cambio y podría también obtener esto de aquí, ¿no? Todo esto mismo más esto de acá. Noten que en el numerador ahora se tiene hx2,1 que multiplica a tau x2 por tau x1 elevado a la x2. Noten como aquí es x2,1, entonces abajo está el tau x2 x1. Igual, si acá tengo un tau x2 por tau x1 elevado al x2, esta misma productoria de taus va a tener que estar aquí en el denominador. Visto así, ahora yo puedo decir que esta expresión de acá se parece mucho más a la función de transferencia de segundo orden. Entonces, los términos de la expresión anterior los vamos a hallar en los siguientes pasos, donde en el paso 1, con la entrada en off, vamos a hallar los taus correspondientes. Por ejemplo, vamos a hallar tau x1 con el elemento reactivo x2 en baja frecuencia, aquí baja frecuencia significa frecuencia 0, y el otro elemento reactivo, tau x2, con el elemento reactivo x1 en baja frecuencia. Baja frecuencia significa que el capacitor va a estar abierto y el inductor va a estar en cortocircuito. El tau sub c se halla con esta relación y el tau sub L se halla con esta relación. En el paso 2 vamos a hallar los siguientes taus, estos taus de aquí, ¿no? Nuevamente con la entrada en off, ¿no? El tau x1 elevado a la x2 con el elemento reactivo x2 en alta frecuencia, ¿no? Noten que x2 está en lo alto, me puedo guiar de ahí, está en lo alto, entonces lo asumo, lo pienso en alta frecuencia. O puedo hallar este tau de aquí, tau x2 elevado a la x1, y como x1 está en lo alto, el elemento reactivo x1 estará en alta frecuencia, donde capacitor en alta frecuencia es un corto, inductor en alta frecuencia es un circuito abierto, donde dichos taus, por ejemplo tau sub c en esta condición de aquí, x2 en alta frecuencia o x1 en alta frecuencia, por ejemplo sería tau sub c sería rc asterisco por c, dado que esta rc es diferente a la que se halló en el paso 1, puesto que se están hallando en otras condiciones. Igual el tau sub L sería L sobre RL asterisco, puesto que esta RL de acá es diferente a la de aquí, porque se está hallando en otras condiciones. Obteniendo estos taus, hallamos la siguiente productoria. Esta de aquí o esta de aquí. El tau x1 se halló en el paso 1, entonces tau x1 por tau x1 x2 o tau x2 que se halló en el paso 1 por tau x2 x1. Bien, solamente necesito hallar una de esas productorias, puede ser cualquiera de las dos, y en realidad deben de ser iguales estas productorias. Noten que esto de aquí en el fondo se le llama un reajuste, ¿no? Miren cómo x1 está al principio y x2 está después. El reajuste sugiere que x2 ahora va a estar al principio y x1 va a estar después, ¿no? A eso se le llama reajuste de taus, de productoria de taus. Ahora, estas productorias deben de ser iguales si los taus hallados en el paso 1 son diferentes de 0
y no son indeterminados. En el paso 3 hallamos los H's, donde H es la salida sobre la entrada en las siguientes condiciones. El H sub 0 se halla con los elementos reactivos 1 y 2 en baja frecuencia. Este H de aquí, H x2 elevado al x1, x1 está acá arriba, entonces está en lo alto, x1 estará en alta frecuencia y el elemento reactivo x2 estará en baja frecuencia. El siguiente H es hx1 x2, donde x2 está en lo alto, entonces estará en alta frecuencia y el elemento x1 estará en baja frecuencia. Y luego el hx1,2, ¿no?, donde los elementos reactivos 1 y 2 están en alta frecuencia. Y algo importante, no siempre se cumple que por tener n elementos reactivos el sistema será de enésimo orden. Algunas observaciones. Si en el paso 1 hallamos que alguno de los taos es infinito, se debe colocar una resistencia ficticia donde se produjo la indeterminación. Normalmente esta R ficticia se coloca en paralelo con el capacitor o en serie con el inductor. Todos los pasos se recalcularán con la R ficticia incluida en el circuito. Al final se hace que la R ficticia tiende al infinito o tienda a cero según corresponda. Ahora, si alguno de los taos hallados en el paso 1 es 0 y se pretenda demostrar que las productorias de los taos del paso 2 son iguales, ir al paso 1 y colocar una R ficticia donde se obtuvo que tau es igual a 0, similar al paso 2 de aquí. Normalmente esta resistencia ficticia se coloca en paralelo con el capacitor en serie con el inductor. Todos los pasos se recalcularán con la R ficticia incluida en el circuito. Y al final se hace que la R ficticia tienda a infinito o tienda a cero según corresponda. Bien, pero esto es solamente si es que se pretende demostrar que la productoria de taos del paso 2 son iguales. Ahora, con esta técnica los resultados de los problemas resueltos que resolvamos serán en baja entropía y con seguridad la manipulación algebraica será menor. Ahora, algo en cuanto a las entradas y a las salidas. Aquí por ejemplo vemos un sistema lineal, acá está su salida y acá está su entrada, donde la función de transferencia es la salida entre la entrada. Noten que la entrada está en el denominador, por lo tanto lo que está en el denominador es lo que se inyecta y lo que está en el numerador es lo que se observa. Entonces, si tenemos un sistema lineal donde queremos hallar la función de transferencia b sub 0 sobre b sub in está en el denominador, por lo tanto eso es lo que se inyecta y se observa, ¿no?, el b sub 0. Asimismo, si queremos hallar una función de transferencia i sub 0 sobre i sub in, noten como i sub in está en el denominador, por lo tanto eso es lo que se va a inyectar, ¿no?, como fuente de corriente y se va a observar el i sub 0. De la misma forma, si nosotros queremos hallar una impedancia entre un par de terminales, noten que esa impedancia es b sobre i, por lo tanto quien está en el denominador es una corriente, entonces eso se va a inyectar una fuente de corriente y se va a observar la tensión entre los terminales de esa fuente de corriente. Por último, si queremos observar la admitancia entre un par de puertos, entre un par de terminales, noten que en el denominador de la función de transferencia está un voltaje, por lo tanto nosotros debemos de inyectar una fuente de tensión para observar la corriente que atraviesa esa fuente de tensión. Asimismo, la Z-out, la impedancia de salida y la admitancia de salida se hallan con la entrada en off. En esta secuencia de videos aplicaremos estas técnicas alternativas para hallar las funciones de transferencia en circuito de primer, segundo y tercer orden. El grupo de videos que trataban sobre las funciones de transferencia de circuitos de primer orden ya han sido mostradas. En la descripción de este video les dejo los enlaces. Ahora vamos a continuar viendo el grupo de videos que tratan sobre las funciones de transferencia de circuito de segundo orden, donde se muestra 5 videos con
15 problemas resueltos donde se calculan B0 sobre B sub in, Iout sobre I sub in, admitancia de entrada, impedancia de salida, y también se trabajará con fuentes dependientes. Por último, el tercer grupo de videos que tratan sobre la función de transferencia de circuito de tercer orden, donde hay 4 videos con 6 problemas resueltos donde se calcula B sub 0 sobre B sub in, Iout sobre I sub in, y también se trabajará con fuentes dependientes. Esto último, el trabajo con fuentes dependientes, se va a aplicar para estos dos muy conocidos amplificadores, el OTA Miller 1 a OTA Miller 2, ya que el modelo a pequeña señal de estos dos circuitos es el mostrado, son los mostrados. Entonces nosotros vamos a aplicar en esa secuencia de videos, ¿no?, estas técnicas alternativas para hallar las relaciones de transferencia, ¿no?, B0 sobre B sub I, ¿no?, en el OTA Miller 1, en el OTA Miller 2. Y continuaremos aplicando esta técnica alternativa para hallar las funciones de transferencia en circuito de segundo orden. El video 1 ya ha sido concluido. Hoy día les mostraré el video 2, donde trato sobre 3 problemas resueltos donde se calcula B sub 0 sobre B sub in. En el video 3 veremos 3 problemas resueltos. En el video 4 veremos 3 problemas resueltos donde se calcula Iout sobre E sub in, la admitancia de entrada, la impedancia de salida. Y en el video 5 les mostraré 2 problemas con fuentes dependientes. Y en cuanto a las referencias, me he basado mucho en este libro de acá, Linear Circuit Transfer Function, de Christophe Basso. Muy buen libro, hay muy buenos ejemplos resueltos aquí. A su vez, este libro está basado también en el paper de Ali Hajimiri y también en el libro de Bache Borperian, Fast Analytical Techniques for Electrical and Electronic Circuits. Solo que este libro de aquí hace un uso extensivo del teorema del elemento extra. Por último, estas técnicas no intentan sustituir a los métodos clásicos, sino que buscan ser métodos alternativos para el análisis. ¿Vamos hacia ese objetivo? Bien, vamos a continuar con este problema. Nos piden hallar la función de transferencia B sub 0 sobre B sub I. Noten que tenemos dos elementos reactivos, en este caso dos inductancias, entonces aparentemente tendríamos una función de transferencia de segundo orden. Bien, entonces de acuerdo a nuestra guía de pasos, en el paso 1 vamos a hallar los taos, ¿no? Entonces en el paso 1, nuestro primer tau, vamos a poner tau L1, o como aquí dice, la entrada en off y el otro elemento en baja frecuencia. La entrada es BI, en off sería en cortocircuito y el otro elemento en baja frecuencia, es decir, también en corto. Y hallamos L1 sobre RL1, ¿no?, ya que resistencia se ve desde la inductancia 1. Entonces, ¿qué circuito tendríamos para esto? El BI está en corto. Vamos a hallar todo desde el L1. Acá es R1. El L2 está en corto. Y acá está el R2. Entonces nosotros vamos a hallar la resistencia vista desde acá. RL1 desde la inductancia 1, y noten que R1 y R2 están en paralelo, entonces esto es R1 en paralelo con R2. Por lo tanto, tau L1 es L1 sobre R1 paralelo con R2. Vamos con el otro, tau L2, que se halla con entrada, en este caso BI en off, o sea, BI en corto. Y el otro elemento, en este caso el L1, va a estar en baja frecuencia, también en corto. Entonces aquí sería L2 sobre RL2. Veamos qué circuito tenemos. BI en corto, esto está en corto, L1 en corto,
acá está R1, acá está L2, acá está R2. Y nosotros vamos a ver la resistencia desde acá, desde la inductancia. Yo lo dibujo para guiarme desde donde yo voy a observar la resistencia que involucra a esta inductancia. Acá ustedes, si quieren, la pueden abrir y a partir de ahí observar. Acá vamos a ver RL2. Primeramente observen que este corto mata esta resistencia, entonces tendríamos simplemente, como este es el mismo punto que este, tendríamos, y si redibujamos tendríamos algo así. Y nosotros estamos viendo así. Por lo tanto, la única resistencia que ve RL2 es R2. Entonces esto es L2 sobre R2. Ahora vamos a hallar este segundo paso o esta de acá. Paso 2. Por ejemplo, hallemos esto, o L1 tau L2. Esto se halla con nuevamente BIN en off, o sea, en corto, y L1, como L1 está arriba, en alta frecuencia significa que va a estar abierto. ¿Cómo nos quedaría el circuito? A ver, BIN en corto, esto es corto, L1 en circuito abierto, nos quedaría algo como esto. L1 en corto, C1 en circuito abierto, acá está R1, acá está L2, acá está R2. Listo, entonces toda esta parte de acá no entra al cálculo, nosotros vamos a ver algo así. Esto es como si no estuviera. Entonces noten como R1 y R2 están en serie, entonces RL2 sería R1 más R2. Por lo tanto, esto sería L2 sobre R1 más R2. Ojo, pudimos, como hemos visto los otros problemas, pudimos haber calculado el otro, ¿no? Nosotros en este caso hemos hecho este. Noten que el elemento 1 está arriba y el elemento 2 abajo, el elemento 1 arriba y el elemento 2 abajo, o puede ser el otro. ¿Ya? O si ustedes hubiesen hallado esto, perdón, L1 con BIN en corto y con L2 L2 está en lo alto, entonces L2 está en circuito abierto. ¿Qué nos iba a quedar? Esto sería L1 sobre el RL1 asterisco, ¿no? Esto de acá, perdón, disculpen, me había olvidado, esto de acá es asterisco, ¿ya? RL2 asterisco porque este R, para diferenciar este de acá de este de acá. Bien, dado que este se halla en otras condiciones, se encuentran en otras condiciones. Bien, entonces BI en corto, vamos a ver desde acá, desde L1, acá está R1, L2 está en circuito abierto y por acá está R2. Esto de acá no entra al cálculo, entonces esto es como yo voy a mirar así. RL1 asterisco, no, es como si mirara así. La única resistencia que veo es R1. Entonces esto de acá sería L1 sobre R1. Bien, ahora noten que esto de acá vamos a usarlo para ensamblar o esto de acá. Vale decir, por ejemplo, si yo pongo tau L1 y L2 es porque el anterior tau, ¿no? Esto de acá, su anterior tau, el L1 va abajo, ¿no? Si es que este está arriba, el anterior va abajo. O visto de otra forma, si en este primer tau abajo tengo L1, en el siguiente tau, este que está abajo sube, ¿no? Observen que tenemos acá. Tau L1 es L1 sobre RL1
que es L1 sobre R1 en paralelo con R2. Entonces esto es L1 sobre R1 en paralelo con R2, o sea, R1 R2 por R1 más R2 por tau L1 L2, que es esto de acá. Tenemos, esto es L2 R1 más R2, este se va con este y me queda L1 L2 R1 R2. Bien, tienen acá ustedes uno o el otro, ¿no? Que involucra este de acá. Noten que si yo pongo tau L2 L1 es porque el tau anterior, ¿no? El tau anterior, si es que L2 estaba arriba, ahora el L2 está abajo. O visto de otra manera, si es que el primer tau, el L2 está arriba, en el perdón, si es que el primer tau, el L2 está abajo, en el segundo va a estar arriba, en el segundo tau va a estar arriba. Entonces, tau L2 es L2 sobre R2 por tau L2 L1. O sea, L1 L2 R1 R2. Miren cómo son iguales. Entonces, esta productoria de taus que ustedes lo van a usar aquí, aquí, aquí o aquí y aquí, ¿no? Deben de ser iguales. Siempre que ustedes calculen esto, traten de comprobarlo, ¿no? Si al final en la productoria de tau les sale igual, para que observen si sus cálculos está bien. Entonces ustedes pueden usar cualquiera de estos de acá al momento de ensamblarlo aquí. Pueden usar o este o este. Noten que si por ejemplo usamos este, es porque anteriormente esto de acá, ¿no? Por el h que vamos a calcular a continuación, miren cómo es arriba en el numerador x1,2, es porque en la productoria de tau, estos que estaban arriba en la productoria de tau van a estar abajo. Entonces, si es que vamos a usar esto es porque acá vamos a trabajar con L1,2, ¿no? Y si es que vamos a usar el otro, por ejemplo, tau L2, este que está abajo, pasa aquí arriba. Si está así, es porque nosotros vamos a trabajar con estos de acá, perdón, estos de acá, perdón, este es L1, mil disculpas por el error. Este es L2, perdón, este es así, mil disculpas por el error. Si es que está así, noten ustedes acá, el L2 está abajo, en el siguiente tau, si está abajo, este pasa arriba. Entonces, el H que vamos a calcular para poder colocarlo ya sea aquí o aquí, L2, L1 están abajo, entonces acá sería L2,1, ¿no? Bien, listo. Yo simplemente me voy a quedar con este, ¿no? Esto de acá lo hice para efectos de comprobar si está bien. Ya. Ahora, en el paso 3, calculamos los H's, ¿no? Primero el H sub 0 con los dos elementos en baja frecuencia. El H sub 0, L1,2 en baja frecuencia, que significa corto. Y hallamos la relación B0 en BI. Esto es corto, esto es corto. Al final nos quedaría un circuito así. Más menos BI, L1 en corto, acá está R1, L2 en corto, acá está R2 y acá está B sub 0. Noten cómo acá es el mismo punto, acá es el mismo punto, entonces B0 es igual a BI, por lo tanto esto es 1. Vamos por el segundo, acá sería L1, L2, H, L1, L2, L1 está arriba, por lo tanto L1 está en lo alto, entonces L1 está en alta frecuencia, que sería circuito abierto. L2 está abajo, por lo tanto está abajo, está en baja frecuencia, está en corto, y en esas condiciones hallamos B0 en BI.
Bien, acá está BI, L1 está en corto, acá está R1, perdón, L1 está en circuito abierto, sí, perdón, L1 está en circuito abierto, y R2, perdón, L2 está en corto, y acá está R2, y acá está B sub 0. Miren cómo debido a este circuito abierto, por acá, por esta parte de acá no pasa corriente, entonces B sub 0 es 0, esto es 0. El otro H que vamos a hallar es el contrario, HL2, L1. L2 está en lo alto, por lo tanto L2 está en alta frecuencia, que significa abierto. Y L1 está aquí en lo bajo, por lo tanto está en baja frecuencia, significa que esto es corto. Y hallamos la relación B0 en BI. Nos quedaría un circuito así. Acá sería BI, L1 en corto, acá está R1, L2 en circuito abierto, y acá está R2. Acá está más o menos B sub 0. Noten que por acá, debido a este abierto de acá, no pasa corriente por acá, por lo tanto B0 es 0. Y el último que vamos a hallar es o esto, dependiendo de cuál vamos a usar, ¿no? O sea, dependiendo de esta productoria de Taos que vamos a usar. Por ejemplo, si utilizo esta productoria de Taos, hallo esta H de acá. Si utilizo esta productoria de Taos, hallo esta H de aquí. Vamos a usar esta, ¿no? Noten como L1 y L2 está abajo, entonces en el H, que es el que lo acompaña aquí en el numerador, ¿no? Si es que L1 y L2 está abajo, ahora en el H van a estar arriba. Entonces tendríamos HL1,2, los dos están en lo alto, por lo tanto L1,2 está en alta frecuencia, eso significa que están en circuito abierto. Bien, y vamos a hallar B sub 0 sobre B sub, y tendríamos así, acá tendríamos más o menos BI, L1 en circuito abierto, por acá R1, L2 en circuito abierto, por acá R2, y acá está B sub 0. Noten que debido a esta abertura, por acá no viene corriente, por lo tanto B sub 0 es 0. Y esto sería 0. Listo, ya tenemos todo entonces para ensamblar. Que es, en realidad hemos trabajado con este de acá. El H sub 0, que es 1 más S. Noten cómo acá todos los H son ceros, ¿no? Entonces si los H son 0, este es 0, todo esto sería 0, este H es 0, todo esto sería 0, este H de acá es 0, todo esto de acá sería 0, entonces esto de acá sería 0 y esto de acá sería 0, solo me quedaría 1 acá, ese, vamos a arreglar un poco mejor, entonces tendríamos acá en el numerador simplemente 1. Ahora abajo este es HS. Abajo sería, como estamos usando esta, 1 más S y sumo los taos. Sumamos los taos. L1 sobre este paralelo y L2 sobre R2. Entonces, L1 sobre R1 paralelo con R2 más L2 sobre R2 más S al cuadrado, la productoria de taos, ¿no? Hemos visto L1, L2 aquí abajo, L1 y L2 sería este de acá, L1, L2, R1 y R2. Bien, esto sería entonces el resultado. Noten cómo es un circuito de segundo orden. Aquí en el denominador, ¿no? El orden es 2, el orden del polinomio es 2, entonces un circuito de segundo orden. Bien, pasemos a otro problema.
Bien, continuando, vamos a hallar la función de transferencia B sub 0 sobre B sub I en este circuito. Entonces, como siempre, nuestro paso 1, de acuerdo a todo esto, es hallar los taos, ¿no? En este caso, vamos por ejemplo con el tau L1, que se halla con la entrada en off. En este caso el BIN va a estar en corto, o el BI, ¿no? Un corto. Y el otro elemento, el L2, va a estar en baja frecuencia, lo que significa también en corto. Y vamos a hallar L1 sobre RL1. Vamos a ver qué circuito nos queda. Esto va a estar en cortocircuito. Acá está el R1. El L2 también es un cortocircuito. Acá está el R2. Y nosotros vamos a ver la resistencia desde acá. Desde acá. Este es, dibujo el L simplemente para ver desde dónde estoy mirando. RL1. Ya. Noten aquí que este punto de aquí, todo esto de acá, es lo mismo. Esto de acá es lo mismo y esto de acá es lo mismo. Entonces significa que desde este punto hasta este punto, que son también los terminales de la resistencia, es un cortocircuito, por lo tanto va a matar a la resistencia. En el fondo, este punto entonces y este son los mismos. Miren cómo nos quedaría. Dado que este punto es el mismo de acá, todo esto de acá es como si fuese un solo punto, nos quedaría así. Y acá está R2. Y nosotros estamos mirando esta resistencia así, que sería R2. Por lo tanto, aquí tendríamos L1 sobre R2. Bien, vamos con el otro tau que corresponde a la L2. Vayamos con el BI en off, o sea en corto, y el L1 en baja frecuencia también en corto. Y acá hallaríamos L2, RL2. Bien, ¿qué circuito nos queda? Aquí, esto estaría en corto. Acá está R1. Vamos a mirar desde acá, desde L2. Acá está R2. Y L1 está en corto, o sea, está así. Bien. Entonces nosotros vamos a mirar desde acá. RL2. Para empezar, observen, ustedes pueden sacar, como siempre, ustedes pueden sacar esta inductancia de acá, desde donde ustedes están mirando, y ver desde ahí, desde ese circuito abierto. Solo para efectos de si es que ustedes lo visualizan mejor así. Noten primero cómo este punto de acá es el mismo que este. Entonces, si es que este es el mismo punto y estas dos resistencias comparten este punto, entonces este par de resistencias están en paralelo. Y miren cómo este punto de acá es el mismo de acá. Este punto debería estar acá, que es el mismo punto de acá. Entonces, noten primero como esta y esta resistencia están en paralelo, y como este es el mismo punto de acá, yo puedo redibujar el circuito así. Y voy a mirar desde acá, ¿no? RL2, que es R1 en paralelo con R2. Listo. Ahora vamos al paso 2. En el paso 2 hay o este tau de acá. Hallemos, por ejemplo, no sé, se me ocurre cualquiera.
Tau, estado L1, L2, supongamos, ¿no? Ya. Y aquí, como aquí dice, como acá mismo, acá, la entrada en off y el elemento 1 en alta frecuencia, ¿no? Dado que esto esté en no alto. Entonces acá hayamos L2 sobre RL2, ¿no? Y este tau se halla con la condición que Bin o Bi, ¿no? Va a estar en off, o sea, en corto. Sí, va a estar en corto. Y el L1 va a estar en alta frecuencia, es decir, circuito abierto. Bien, entonces, ¿qué circuito nos queda? Bi en corto. Acá está R1. Acá está L2. Acá está R2. Y L1 en circuito abierto, o sea, va a estar así, pues, ¿no? Como si no, ni siquiera, como si no existiese esto de acá. Entonces, noten acá lo siguiente, yo voy a mirar desde acá, RL2 asterisco. Como por acá no pasa corriente, esto de acá, esta resistencia es como si estuviese colgando, y es dado que por acá no hay ninguna conexión hacia otro lado, ¿no? Entonces, como si esto estuviese colgando, esto de acá no entra al cálculo. Entonces la única resistencia que voy a ver desde RL2 asterisco es R1. Entonces acá tendríamos L2 sobre R1. R1. Entonces, si hemos calculado este de acá, es porque cuando haga la productoria de taos, ¿no? Para poder ensamblar esta parte de acá o esta parte de acá, si es que L1 estuvo arriba, en el tau anterior, L1 debió estar abajo, ¿no? Entonces, tau L1 es L1 sobre R2 por L1 sobre R2 acá por este de acá, L2 sobre R1. Vamos a ponerlo tan solo, bueno, vamos a poner así, R2, R1, o lo que es lo mismo, pues simplemente para darle un orden visual. Listo. No me canso de repetirles que esto de acá debe ser igual a que si ustedes calcularían esto, ¿no? Tau L2, si acá está abajo, acá sube, pueden hallar esto de acá, este tau de acá, y si lo multiplican por esto les tiene que salir este de acá. Bien, hagan estos cálculos para que ustedes se convenzan, ¿no? Que sale así, y una manera de comprobar que lo que han calculado acá es lo mismo que calculado acá. Ahora, si nos vamos a quedar con este. Si he calculado esta productoria de tau, significa que cuando construya el numerador, el h que va a ir acompañado a esto, a este de acá, L1 y L2 acá están abajo, entonces a la hora que coloque el h va a ser L1 y L2 arriba, acá L1 y L2 abajo. Bien, entonces este es el que vamos a calcular en breve. Bien, vamos con el paso 3, que es justamente donde se calculan los h's. Primero el h sub 0, donde ambos elementos van a estar en baja frecuencia, significa en corto. B sub 0 sobre B sub i. Entonces, este elemento de aquí y este elemento de aquí en corto. A ver, veamos qué obtenemos. Acá está BI. Acá está R1. Acá está el corto. Acá está L2. Acá está R2.
y acá está L1 corto y acá está B sub 0. Miren cómo, si es que esto es el mismo punto, ¿no?, y esto de acá es el mismo punto, entonces B sub 0 es igual a BI. Por lo tanto, esto es igual a 1. Si ustedes lo quieren redibujar, ¿no?, lo podrían colocar así, pues, ¿no? Más menos BI. Este punto es el mismo de acá, entonces podrían colocarlo así. Y esto seguiría así. Este es el mismo punto, ¿no? Entonces, de acá para acá estaría R2. Bien. Y este de acá está conectado así. Este es el mismo circuito. No, esto no está acá, sí. Esto de acá sería... sí, sí, está bien. Está bien. Dado que este baja para acá. Este es el mismo punto de acá. Este baja. Entonces estas dos están en paralelo. Acá están los cables que yo he dibujado, ¿no? Aquí está en rojo, está en rojo. Entonces noten como B sub 0 es igual a B sub I. Esto es igual a 1. Bien, vamos a calcular el segundo H. Segundo H corresponde a, acá sería L1 y L2. Donde L1 va a estar en alta frecuencia, lo que significa que va a estar en circuito abierto. Y L2 va a estar en baja frecuencia, lo que significa que va a estar en corto. Y esto de acá sería, hallamos B sub 0 sobre B sub I. Tendríamos esto. Acá está más menos BI. R1 por acá. L2 en corto. Acá R2. Y L1 en circuito abierto. L1 está acá, circuito abierto. No lo dibujamos ya. Noten cómo acá simplemente B0 es igual a 0. Esto es como si ustedes dibujaran algo así, ¿no? Como este punto es el mismo de acá, es como si ustedes dibujaran algo así. BI R1, este punto acá, R2 sería así. Y acá estaría B sub 0. Por acá no pasa corriente, ¿no? Entonces B sub 0 es igual a 0. Es como si ustedes lo pusieran así, pues. Entonces esto es 0. El siguiente H que tenemos que hallar sería L2, L1. Donde L2 va a estar en alta frecuencia, es decir, en circuito abierto. Y L1 va a estar en baja, está aquí en lo bajo, va a estar en baja frecuencia y esto estaría en corto. Y hallamos B sub 0 sobre B sub I. Bien, ¿cómo nos queda el circuito? Acá está B sub I. R1, L2 en circuito abierto. Acá está R2. Por acá está más menos B sub 0. Y L1 en cortocircuito. Bien, noten cómo esta y esta resistencia están en serie. Ya, y ahora lo principal, ¿no? Desde este punto de acá llego hasta acá. Y desde este punto de acá llego hasta acá. Por lo tanto, ya que son el mismo punto, esto de acá es el mismo punto, ¿no?, que acá, esto de acá es el mismo, y esto de acá es el mismo, B0 es igual a B sub I. Dado que, primero que estas par de resistencias están en serie, y están en paralelo con un corto, me queda el corto. ¿Bien? Entonces B sub 0 es igual a B sub I, por lo tanto esto es igual a 1.
y el cuarto H que vamos a hallar para poder ensamblar esta parte del numerador, ¿no? Como hemos hallado esta productoria de taos, tau L1, tau L1, L2, nos corresponde hallar HL1,2, donde dado que los dos están aquí en lo alto, L1,2, los dos elementos en lo alto, significa que están en alta frecuencia, en circuito abierto. Y vamos a hallar la relación B0, B sub I. Bien, entonces, a ver, circuito, este de acá, perdón, R1, acá está L2, circuito abierto, acá R2, acá está más menos B0, por acá viene esto así, y L1 está en circuito, acá está L1 está en circuito abierto, lo puedo dejar así, ¿no? En circuito abierto no me interesa, por lo tanto, ni esto ni esto. Entonces, acá también está abierto, no pasa corriente por acá, R1 y R2 están en serie, ustedes pueden colocarlos si gustan. Y por acá está B sub 0. Noten cómo, debido a que esto está en circuito abierto, por acá no pasa corriente, por lo tanto la caída en esta resistencia de acá es 0 voltios. Entonces, no hay caída de tensión acá, no hay caída de tensión en esta resistencia, por lo tanto B sub 0 es igual a BI. Entonces esto de acá es 1. Listo, ya tengo todo entonces para ensamblar aquí, ¿no? En esta. Entonces acá tendría H sub 0, ¿no? Que es lo primero, H sub 0, 1, más, a ver, bien, acá tenemos dos H's, ¿no? Este H de aquí tiene que ir con el tau L1, dado que aquí está, arriba está el L1, entonces acá va S, ¿no? S, entonces L1, L2, tau L1. Acá sería HL1, L2, como este está arriba, en el tau aquí va abajo. Pero noten que esto de acá ya es 0. Entonces no tengo por qué colocar nada. Más el siguiente, HL2, L1 por tau L2. Ya, esto es 1, ¿no? El H es 1 por, nos correspondería acá, como este es L2 está arriba, ¿no? Cuando multipliquemos este H por el tau, como L2 está arriba, corresponde al tau L2. Tau L2 es este de acá. L R1 paralelo con R2. Y este era L, si no me equivoco, L2. Sí, L2. Listo. Más S cuadrado. Bien. S cuadrado corresponde a este. HL L1, L1, L2, que es 1. S cuadrado por 1. Por esta productoria de taos. X1, X2, acá sería L1, L2. Con L1 acá arriba, que es esta de acá. Bien, L1 y L2 arriba, L1 y L2 aquí abajo, ¿no? Estaba arriba y en el siguiente está abajo. L1, L2, R1, R2. R1, R2 sobre 1 más S, sumamos los taos, ¿no? Tau L1 más tau L2, L1 sobre R2, L2 sobre el paralelo, L1 sobre R2 más L2 sobre el paralelo, más la productoria de taos, ¿no?
que calculamos por S cuadrado. La productoria de taos es esta de acá. L1, L2, L1, L2, R1, R2. Bien, vamos a ordenar un poco esto. HS B sub 0 sobre B sub I. Aquí abajo nos queda 1 más S L1 sobre R2 más L2 R1 paralelo con R2 más S al cuadrado L1 L2 R1 por R2. Y acá arriba esto se va, perdón, nos quedaría 1 más L2 R1 paralelo con R2 por S más S al cuadrado L1 L2 R1 R2. Listo. Entonces esa sería la respuesta. Bien, eso sería todo entonces. Bien, continuando, en este problema nos piden hallar la función de transferencia B sub 0 sobre B sub I. Noten que tenemos dos elementos reactivos, en este caso dos inductores. Entonces aparentemente tenemos un sistema, ¿no?, de segundo orden. Bien, entonces de acuerdo a lo que hemos visto en los problemas anteriores, el paso 1, vamos a hallar los taos, ¿no? En este caso tau L1, tau L2. Entonces, por ejemplo, tau L1, que lo hallamos en la condición de que la entrada esté en off, en este caso BI en off, significa BI en corto. No es una fuente de tensión, la cortocircuitamos para ponerle en off. Y el otro elemento, el L2, va a estar en baja frecuencia, que significa también en corto. Y vamos a hallar L1 sobre RL1. Bien, ¿cómo nos queda el circuito? Esto es un corto. R1 está acá. Acá está R2. Acá está L1, que es desde ahí donde vamos a mirar. Acá está R3. Y L2 está en corto. Entonces nosotros vamos a mirar desde acá. Primero, noten que este punto de acá es el mismo de acá. Entonces, resistencia está en paralelo con el corto, me queda el corto. Entonces, ahorita este punto de acá es el mismo que este de acá. Y es el mismo que este. Entonces, siendo este punto de acá el mismo de acá, significa que R1 está en paralelo con R2. Si ustedes lo redibujan el circuito, les quedaría algo así. R1, arriba lo vamos a poner, y acá R2, y acá desde donde vamos a mirar, ¿no?, que es RL, desde la inductancia 1. Por lo tanto, acá tendríamos RL1, R1 en paralelo con R2. Entonces, tau L1 es igual a L1 R1 paralelo con R2. Vamos con el tau L2. Desde el segundo elemento reactivo, el BI en off, o sea, BI en corto, y el L1, como es el L1 en baja frecuencia, es decir, en corto. Y hallamos L2 sobre RL2. Bien, ¿cómo nos queda el circuito? Primero, BI en corto, por acá está R1, L1 va a estar en corto, acá está R2, acá está R3,
y acá está desde donde yo voy a mirar, desde L2. Entonces vamos a mirar así. Noten que debido a este cortocircuito de acá, mato la resistencia, por lo tanto, este es R2. Por lo tanto, este punto de acá es el mismo que este. Este es corto. Y este punto de acá es el mismo que este de acá. Por lo tanto, R1 y R3 están en paralelo. Dado que este es un mismo punto, no por el cortocircuito. Entonces esto es L2, R1 paralelo con R3. Bien, vamos ahora al paso 2. En el paso 2 hallamos cualquiera de los de cualquiera de estos dos taos. Vamos a hallar este, por ejemplo. ¿Bien? Tau L1, L2, y esto se halla en la condición que BI esté en off, o sea, en corto. L2, perdón, L1 que está en lo alto, en alta frecuencia, sería el circuito abierto. Y acá calculamos L2 sobre RL2 asterisco, ¿no? Recuerden, el asterisco acá pongo para que esto se diferencie de este RL2 de acá, ya que se están hallando en condiciones diferentes. Bien, entonces BI en corto, por acá R1. Vamos a ver, el L1 está en circuito abierto, por acá entonces va a estar el R2 en circuito abierto. Acá está el R3 y nosotros vamos a mirar desde acá, desde el L2. Entonces, ¿qué resistencia veo desde desde RL2 asterisco? Miren cómo esta y esta resistencia están en serie y están en paralelo con el R3. Por lo tanto, el tau L1 L2 es igual al L2 sobre R3 paralelo con R1 más R2. Listo, entonces cuando hago la productoria de taos, ¿no? Para ir ya calculando esto de acá, estos parámetros de esta productoria de taos, si este L1 está arriba, significa que en el tau anterior ha estado abajo. Entonces sería así, tau L1, L2. Tau L1 es L1 sobre tau L1, sí, sería R1 paralelo con R2 por acá sería L2 sobre R3 paralelo con R1 más R2. Bien, ya, y esto de acá lo hallamos para que cuando ensamblemos aquí juntamente con el H para la parte del numerador, el H que vamos a calcular sería este, ¿no? L1 y L2 están acá abajo, significa que en el H deberían estar acá arriba, 1,2. Listo. Ahora, ustedes pudieron haber calculado, ¿no? Esto de acá, L2 abajo, acá está arriba. Ya. No les va a salir así de esta forma de acá, ¿no? Pero si ustedes desarrollan estos dos paralelos de acá y desarrollan estos dos paralelos de acá, les va a dar exactamente igual a esto. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes trabajan esto de acá, les sale algo como esto. Pues, yo acá lo tengo L1, L2 por R1 más R2 más R3 sobre
R1, R2, R3. Entonces, a la hora que ustedes calculan esto, si es que lo calculan, les va a dar una expresión equivalente a esto, ¿ya? Y si ustedes desarrollan lo que les sale acá, les va a salir igualito que esto, ¿ya? Les va a salir igual. O sea, acá van a tener, calculado así, van a tener una expresión equivalente a esto, que desarrollado les va a salir igualito a esto, pues. ¿Ya? Calcúlenlo, háganlo, ¿no? Para que se demuestren a ustedes mismos que los dos, estas dos productoras salen igual, ¿no? Para ver si han tenido algún error por ahí, ¿no? Y si calculan así, este tipo de productorias, significa que cuando ensamblemos acá para el numerador, L2 y L1 están así, entonces aquí el H debería ser L2,1, ¿no? Nosotros nos vamos a quedar simplemente con este. Bien. Vamos ahora al paso 3. Donde vamos a calcular los H. El primero es el H sub 0, donde se calcula L1 y L2 en baja frecuencia, o sea, en corto. Y ahí calculamos el B sub 0 sobre B sub I. A ver, ¿qué circuito nos queda? Acá está el B sub I. Acá está el R1. Acá está, el R2. Acá está el L2. Acá está R3 y el L2 en corto. Ya, pues, si el L2 está en corto, ya pues B sub 0 es igual a 0. Esto más es lo que me he demorado en dibujar el circuito que otra cosa. Ya, el segundo H acá sería L1, L2. Entonces aquí L1 está en lo alto, L1 está en alta frecuencia, abierto. L2 está aquí en lo bajo, entonces en baja frecuencia, en corto. Y vamos a calcular el B sub 0 sobre B sub I. Ya desde el momento que el L2 está en corto, observen, si el L2 está en cortocircuito, B sub 0 es igual a 0, ¿no? Para no volver a dibujar, ¿no? Esto de acá es igual a 0. En el siguiente H es al contrario, L2, L1. Con L2 que está en lo alto va a estar en alta frecuencia, en circuito abierto, y L1 está en lo bajo, está en baja frecuencia, sería en corto. Y calcularíamos B0 sobre B sub I. Vamos a ver qué sale. Acá estaría más menos B sub I. Acá está R1. El L2 está en... perdón, este es L1, mil disculpas por el error. El L1 está en cortocircuito. Sí, el L1 está en cortocircuito. Entonces tendríamos algo así. Acá está R2. Acá está el L1. Acá está el R3. Y acá está el L2 en circuito abierto. Nos quedaría así. Noten que este corto de acá mata esta resistencia y al final de cuentas nos queda este circuito de aquí. Acá R3. Listo, entonces para poder hallar esta relación, un simple divisor de tensión es suficiente. Sería R3, R1 más R2. Ok. Ahora, el último sería este de acá. Con los dos elementos en alta frecuencia. El HL1,2. L1,2 en alta frecuencia significa en circuito abierto. Y hallamos la relación B0 en B1. Entonces, el circuito que nos queda es este de acá.
R1, acá el L1 en circuito abierto, entonces nos queda algo así, en circuito abierto, y por acá el R3 y el L2 también en circuito abierto. Bien, nos queda este circuito. Entonces, para hallar la relación de B0 a BI no hace falta más que un divisor de tensión. Tendríamos que esto es R3, la suma de todas estas resistencias, R1 más R2 más R3. Listo, entonces solo nos queda ensamblarlo aquí. El primero, H sub 0 es igual a 0. Y después S, H sub 0 es 0, vamos por S. Por ejemplo, acá sería HL1 sobre L2, ¿no? Por, en este caso, tau L1. Ya pues, HL1 sobre L2 es igual a 0. ¿No? Entonces, no tenemos nada acá. Y acá sería más HL2 sobre L1 por tau L2. Esta de acá. Tendríamos esto. R3, R1 más R2. No, perdón, acá hay un error. Esto sería R3. Esto es R3. Mil disculpas por el error. Si acá estamos con estaríamos con el tau L2 y el tau L2 es L2 R1 en paralelo con R3. L2 R1 en paralelo con R3. Si al final ustedes trabajan un poco esto, se va a ir este R1 en un R1 más R3. Y también por ahí el R3 se va a ir. Y es que ustedes comienzan a desarrollar esta expresión. Más esta de aquí, que es esto por la productoria de taos. Ese cuadrado por, acá sería R1 más R2 más R3 por la productoria de los taos, ¿no? Que hemos visto todo esto de acá. Sí que es un número, así que no va a alcanzar espacio. A ver, L1, L2, wow, no va a alcanzar el espacio. R1 en paralelo con R2. Perdón, vamos a volverlo a hacer acá. S, R3, R1 más R3, perdón por el desorden. L2, R1 paralelo con R3. Ya, más S al cuadrado, R1 más R2 más R3. Arriba de R3 por, espero que ahora sí hay espacio. L1 sobre R1 en paralelo con R2. Por L2 sobre con ajustes. R3 paralelo con R1 más R2. R3 paralelo con R1 más R2. Bien, si ustedes lo hubiesen trabajado con esto de acá, observen cómo si hubiese ido con, o sea, todo esto de acá, trabajándolo con esto, miren cómo el R1, R2 y R3 se van, ¿no? Se va con este y el R3 también por ahí se va. Abajo nos quedaría uno más S, la suma de taos, tal como manda aquí. Esto de acá, L1
R1 paralelo con R2 más L2, R1 en paralelo con R3 más S cuadrado, la productoria de taos. A ver. R3 paralelo con R1 más R2 y acá L2. Listo, disculpen el desorden. Bien, eso, disculpen el desorden. Eso sería entonces la respuesta. Noten cómo a través de pasos simples puedo yo obtener la función de transferencia, ¿no?, que tenga baja entropía, ¿no? La expresión de acá tiene baja entropía. Bien, ahora si ustedes lo desarrollarían esto por métodos convencionales, Kirchhoff, con toda seguridad se van a demorar más y el resultado que van a obtener va a ser de muy alta entropía. Bien, eso sería todo entonces.